El amante de mi mujer estaba sentado en mi cocina, llevando mi bata, mientras mi mujer me explicaba que tenía que aceptar el nuevo acuerdo o irme sin nada. Sonreí y empecé a hacer las maletas. Lo que iban a aprender en las próximas 72 horas. La casa, los coches y las cuentas no eran bienes gananciales. Eran activos de mi hobby. Un negocio valorado en $10,3 millones. ¿Conocen esa sensación cuando entras en tu propia casa y de repente sientes que has entrado en un retorcido episodio de esos programas de intercambio de parejas y nadie te avisó de que te habías apuntado? Sí. Pues bienvenidos a mi martes por la mañana, gente. Me llamo Grayson Luo. Tengo 35 años y acabo de sobrevivir al que parece el vuelo nocturno más largo de la historia de la humanidad, desde Seattle hasta lo que tontamente sigo llamando hogar. Me arden los ojos. Me está matando la espalda por haber dormido contra una ventanilla de avión que, al parecer, también funciona como un instrumento de tortura medieval. Y lo único que quiero es arrastrarme hasta mi cocina, servirme una taza de café decente y fingir que los informes trimestrales que he estado mirando durante las últimas 6 horas tienen algún sentido. Pero la vida, resulta, tiene otros planes. Porque de pie en mi cocina, no, rectifico, sentado allí como si fuera el puto dueño del lugar, hay un tipo que no he visto en mi vida. Está encaramado en uno de mis taburetes de la isla de la cocina como si presidiera una corte, comiendo con una cuchara lo que sospechosamente parece mi granola favorita. Y aquí viene el verdadero bombazo. Lleva puesta mi bata de algodón turco gris marengo que me costó $200 y que tardé 3 meses en amoldar a la perfección. Este extraño está sentado en mi cocina, comiendo mi desayuno, llevando mi ropa y actuando como si fuera la cosa más natural del mundo. Estoy allí de pie, con mi equipaje de mano todavía colgado del hombro, las llaves colgando de mis dedos como si fuera una especie de confuso vendedor puerta a puerta que se ha equivocado de casa. Cuando mi mujer, Sabrina, finalmente decide reconocer mi existencia, no salta de alivio al verme en casa sano y salvo. No corre a darme un abrazo ni pregunta qué tal el vuelo. Demonios, ni siquiera parece avergonzada de que haya un extraño semidesnudo comiendo cereales en nuestra cocina a las 7 de la mañana. En cambio, se queda allí, junto a la cafetera, con los brazos cruzados sobre el pecho como si estuviera a punto de hacer una presentación de PowerPoint sobre los resultados trimestrales, y suelta la bomba que supongo que debería haber visto venir, pero que de alguna manera no vi. Hay un nuevo acuerdo, Gray, dice, y su voz tiene ese tono frío y ensayado que suele reservar para explicarle al contratista por qué el salpicadero de la cocina no es exactamente del tono de ese color pretencioso que eligió de alguna revista de diseño. Puedes aceptarlo, guardar silencio, y todos podemos coexistir como adultos civilizados. O puedes irte, y puedes llevarte cualquier objeto personal que realmente te pertenezca. El tipo de mi bata, Trent, que resulta que se llama Trent, porque por supuesto que se llama Trent, ni siquiera tiene la decencia de parecer incómodo. Simplemente sigue masticando mi granola y mirándome como si yo fuera un fascinante documental de naturaleza. Buenos días, campeón, dice con la boca llena de lo que estoy bastante seguro que es lo último de mis arándanos orgánicos. Espero que no te importe, pero Sabrina dijo que no volverías hasta más tarde. Dejo mis llaves sobre la encimera con lo que espero que suene a una calma deliberada en lugar del socapenas controlado que recorre mi sistema como si me hubieran disparado con una taser. Camino hacia la cafetera, rodeando a Trent como si fuera un mueble que alguien ha movido inexplicablemente a mi cocina, y me sirvo una taza de la cafetera que Sabrina aparentemente preparó para ella y su nuevo novio. El café todavía está caliente, lo que significa que esta pequeña escena doméstica ha estado ocurriendo durante un rato. El tiempo suficiente para que se pongan cómodos. El tiempo suficiente para que Trent asalte mi armario y se sienta como en casa. Entonces, digo, tomando un sorbo de café que sabe exactamente como siempre, lo cual es de alguna manera la parte más surrealista de toda esta mañana, ¿cuánto tiempo lleva en vigor este nuevo acuerdo? Estoy orgulloso de lo normal que suena mi voz. Como si preguntara por el tiempo o si alguien ha visto el mando a distancia. Por dentro, sin embargo, estoy haciendo cálculos. No cálculos emocionales. Esos podían esperar. Estoy haciendo cálculos prácticos, del tipo que involucran distribución de activos, precedentes legales y la planificación financiera muy cuidadosa que he estado haciendo durante los últimos 2 años mientras Sabrina estaba ocupada construyendo lo que ella llama su marca de estilo de vida, y lo que yo llamo una excusa para gastar dinero que técnicamente no tenemos.
Sabrina parece sorprendida por mi tono, como si esperara que empezara a gritar o tal vez a llorar o a hacer lo que sea que se supone que hacen los maridos cuando se encuentran con la rutina matutina de su mujer con otro hombre. ¿Acaso importa? Pregunta, y ahora hay un pequeño filo en su voz, como si le molestara que no siga el guión que tenía en su cabeza para esta conversación. Lo que importa es que así son las cosas ahora, y tienes que decidir si puedes manejarlo como un adulto. Trent se ríe entre dientes. De verdad, se ríe entre dientes y aparta el bol como si no solo hubiera terminado con el desayuno, sino con toda la pretensión de tratarme como a un ser humano en mi propia casa. Mira, colega, dice, y tengo que admirar los cojones que hay que tener para llamarme, colega, mientras llevas mi bata. Sé que esto es probablemente un shock y todo eso, pero Sabrina y yo hemos estado hablando y creemos que esto podría funcionar para todos si estás dispuesto a ser razonable. Asiento lentamente, como si realmente estuviera considerando la logística de la extraña comedia poliamorosa que creen protagonizar. Razonable, repito, saboreando la palabra como si fuera un nuevo tipo de mezcla de café. Es una elección de palabra interesante. Tomo otro sorbo y miro alrededor de mi cocina, las encimeras de granito que elegí, los tiradores de los armarios personalizados que instalé yo mismo, la estúpidamente cara máquina de espresso que Sabrina insistió en que necesitábamos y que luego nunca aprendió a usar correctamente. Empezaré a hacer las maletas, digo finalmente. Y el alivio que inunda el rostro de Sabrina casi vale el precio de la entrada a todo este ridículo espectáculo. De hecho, sonríe, como si acabara de aceptar una propuesta de negocio razonable en lugar de abandonar 8 años de matrimonio y todo lo que creía saber sobre mi vida. Trent sonríe y se recuesta en mi taburete de bar como si se estuviera acomodando para una larga estancia. Hombre listo, dice. Esperaba que lo vieras de esa manera. Pero aquí está lo que ninguno de los dos sabe. Lo que me mantiene calmado mientras mi mujer reorganiza toda mi existencia en torno a un tipo que probablemente piensa que mi cara bata viene de unos grandes almacenes. Durante los últimos 2 años, cada compra importante que hemos hecho se ha canalizado a través de mi empresa, Luo Circular Systems. Cada pago del coche, cada pago de la hipoteca, cada mueble y cada electrodoméstico de la cocina. Todo pertenece oficialmente a lo que a Sabrina le gusta llamar, mi pequeño hobby, el negocio de embalaje ecológico del que se pasó la mayor parte de nuestro matrimonio burlándose como una pérdida de tiempo y dinero. Resulta que mi pequeño hobby está a punto de volverse muy relevante para el futuro de ambos. Y mientras observo a Trent ajustarse mi bata y a Sabrina servirse otra taza de café como si ya estuviera planeando cómo redecorar una vez que me haya ido, tomo mi primera fotografía mental de este momento. Quiero recordar exactamente los seguros que parecen ahora mismo, exactamente los satisfechos que están con su astuto pequeño acuerdo, porque en 72 horas, cuando los papeles legales empiecen a volar, los embargos de activos comiencen y se den cuenta de que la casa en la que están sentados no pertenece en realidad a la feliz pareja, quiero recordar la expresión de sus caras cuando pensaron que me habían superado en astucia. Termino mi café, enjuago la taza en el fregadero como un invitado educado y subo a empezar a hacer las maletas. Detrás de mí, ya puedo oírlos hablar de colores de pintura. Esto va a ser divertido. Dejadme contaros una pequeña historia sobre cómo un hobby llega a valer $10 millones mientras tu mujer está arriba eligiendo cojines y quejándose de que no haces suficiente networking en las noches de vino de su instructor de pilates. Veréis, todo empezó hace unos 7 años en el lugar más glamuroso que podáis imaginar, mi garaje. Sí, lo sé. Material de primera para una historia de origen de Silicon Valley. Mientras Sabrina estaba dentro viendo realities sobre gente que reforma casas para ganarse la vida, yo estaba ahí fuera con una mesa plegable, un portátil que sonaba como una aspiradora moribunda y una idea que todo el mundo me decía que era o imposible o completamente estúpida. La idea era simple, lo que debería haber sido mi primera pista de que iba a ser cualquier cosa menos simple de ejecutar. Quería crear un embalaje que no solo se biodegradara. Demonios, cualquier cartón puede hacer eso si le das suficiente tiempo y humedad. Quería crear un embalaje que fuera verdaderamente circular, lo que significa que cada componente podría descomponerse y reformarse en un nuevo embalaje indefinidamente sin perder calidad ni integridad estructural. Pensad en ello como el santo grial del mundo del reciclaje, excepto que en lugar de otorgar la vida eterna, con suerte otorgaría una utilidad eterna a lo que tiramos. El primer prototipo parecía algo que un niño de guardería podría hacer en una clase de manualidades, si ese niño tuviera acceso a adhesivos industriales y una grave falta de supervisión adulta.
Era grumoso, olía raro y se deshacía si lo mirabas mal. Pero funcionaba más o menos. De la misma manera que un avión de papel funciona técnicamente, incluso si se estrella de inmediato. Podía descomponerlo con una solución enzimática específica que desarrollé y luego reformar la pasta resultante en un nuevo material de embalaje que era casi tan fuerte como el original. Casi, es la palabra clave aquí, porque aparentemente, casi tan fuerte, no es suficiente cuando intentas convencer a los proveedores de que confíen sus productos reales a tu extraña ciencia de garaje. Pasé unos 6 meses haciendo que se rieran de mí en reuniones con tipos que llevaban trajes que probablemente costaban más que mi hipoteca mensual y que miraban mis prototipos como si estuviera tratando de venderles aceite de serpiente mezclado con lágrimas de unicornio. Concepto interesante, decían con el tipo de sonrisa que le das a un niño pequeño que acaba de explicar cómo se va a convertir en un dinosaurio cuando sea mayor. Pero nos quedaremos con lo que funciona. Lo que funcionaba, aparentemente, era seguir produciendo millones de toneladas de embalajes que sobrevivirían a las cucarachas y probablemente a la muerte térmica del universo. Pero bueno, al menos era rentable. Mientras tanto, Sabrina se frustraba cada vez más con lo que ella llamaba mi fase de garaje. A veces venía, generalmente cuando estaba al teléfono con una de sus amigas, y señalaba mi instalación como si fuera una elaborada guarida masculina dedicada a evitar responsabilidades. Gray está teniendo su crisis de la mediana edad antes de tiempo, la oía decir, y se reía como si fuera la cosa más encantadora del mundo. En lugar de, ya sabéis, su marido tratando de resolver un problema ambiental real mientras construía un negocio. Le gustaba la idea de tener un marido creativo, en teoría. De la misma manera que le gustaba la idea de las verduras orgánicas y los retiros de yoga y todos los demás accesorios de estilo de vida que quedaban bien en su cuidada presencia en las redes sociales. Pero quería una creatividad que viniera con un estatus social inmediato, y preferiblemente, un ingreso regular que pudiera mencionar en las cenas. Lo que no quería era un marido que oliera a disolventes industriales y que guardara productos químicos raros en el frigorífico junto a su carísima kombucha orgánica. Esto es mono y todo eso, me dijo una noche mientras le explicaba cómo había descubierto cómo aumentar la integridad estructural ajustando la longitud de la cadena de polímeros. Pero, ¿cuándo vas a convertir esto en algo real? Por algo real, se refería a algo que financiara su gusto cada vez más caro por todo. Desde productos para el cuidado de la piel hasta escapadas de fin de semana a lugares con nombres como el Colectivo de Bienestar Serenidad, que cobraban $300 por lo que era esencialmente una siesta de lujo. Lo curioso es que lo estaba convirtiendo en algo real, solo que no de la manera que ella esperaba. Veréis, mientras Sabrina construía su estilo de vida digno de Instagram, yo estaba construyendo silenciosamente relaciones con proveedores que se estaban poniendo nerviosos por el cambiante panorama regulatorio en torno a los residuos de envases. Resulta que cuando los gobiernos empiezan a hablar de impuestos sobre el carbono y leyes de responsabilidad extendida del productor, de repente ese tipo raro del garaje ya no parece tan loco. El gran avance llegó cuando finalmente conseguí una reunión con una cadena de supermercados regional que se enfrentaba a serios problemas de relaciones públicas por sus residuos de envases. Habían sido machacados por grupos ecologistas, sus clientes empezaban a hacer preguntas incómodas y su coordinador de sostenibilidad estaba lo suficientemente desesperado como para escuchar a cualquiera que afirmara tener una solución. Entré en esa reunión con prototipos que realmente funcionaban, proyecciones de costes que realmente tenían sentido y un plan de implementación en 3 fases que les permitiría probar las aguas sin apostar toda su cadena de suministro en mi ciencia de garaje. Ese primer programa piloto fue pequeño, solo bolsas de productos y envases de delicatessen para 3 tiendas en el noroeste del Pacífico, pero funcionó. No solo funcionó, sino que funcionó mejor de lo que nadie esperaba. La respuesta de los clientes fue positiva. El embalaje funcionó exactamente como se anunciaba. Y lo más importante, la empresa pudo comercializar su compromiso con la sostenibilidad sin que pareciera que solo estaban haciendo greenwashing para otro informe de resultados trimestrales. Las noticias corren rápido en el negocio de los supermercados, especialmente cuando se habla de algo que puede ayudar a las empresas a adelantarse a los cambios regulatorios mientras potencialmente ahorran dinero a largo plazo. En 6 meses, tenía reuniones programadas con proveedores de toda la costa oeste. En 1 año, tenía mi primer contrato a nivel nacional. Y en 2 años, tenía algo que Sabrina todavía llamaba mi pequeño hobby, pero que estaba generando suficientes ingresos para financiar todo nuestro estilo de vida y más. Pero aquí está lo que Sabrina nunca entendió.
Lo que se perdió mientras estaba ocupada haciendo networking con otras esposas que trataban las carreras de sus maridos como accesorios para coordinar con sus bolsos. Aprendí viendo a mi madre pasar por su divorcio. La vi descubrir que todos los años que había pasado construyendo lo que pensaba que era una vida compartida con mi padre habían sido en realidad años construyendo la vida de él, mientras que el nombre de ella estaba convenientemente ausente de la mayoría de los papeles importantes. Oh, yo hice las cosas de manera diferente. Tuve la ayuda de la doctora Sloan Mercer, mi antigua profesora de ciencia de los materiales que se había metido a consultora y que sabía más sobre estructura corporativa de lo que nadie tenía derecho a saber. Ella me ayudó a diseñar lo que llamó una estructura a prueba de balas, donde mis activos personales y mis activos corporativos se mantenían lo más separados posible, sin dejar de ser completamente legales y transparentes. ¿La casa en la que vivíamos? Comprada por Law Circular Systems como propiedad de retiro para uso ejecutivo. ¿Los coches en nuestra entrada? Vehículos de flota alquilados a través de la empresa. Incluso los muebles y electrodomésticos que Sabrina eligió eran técnicamente activos corporativos, comprados como parte de la creación de un entorno apropiado para el entretenimiento empresarial y las reuniones con clientes. Sobre el papel, Sabrina y yo no poseíamos casi nada juntos, excepto lo que entraba en nuestra cuenta corriente conjunta, que era justo lo suficiente para cubrir los gastos del día a día y sus gastos personales, pero nada que pudiera calificarse como activos reales si las cosas alguna vez se torcían. Y ahora, al parecer, las cosas estaban a punto de torcerse mucho, mucho. ¿Quieren saber cuándo me di cuenta por primera vez de que mi matrimonio se iba al traste más rápido que un GPS con rencor? No fue cuando Sabrina empezó a llegar tarde a casa con historias que no cuadraban del todo, o cuando de repente desarrolló un interés por talleres de crecimiento personal que parecían requerir muchas pernoctaciones en hoteles caros. No. El momento en que supe que estábamos jodidos fue cuando se unió al pequeño círculo de influencia de Claudia Reyes, que era básicamente como un club de campo para mujeres que habían perfeccionado el arte de parecer impecables mientras destruían lentamente todo a su alrededor. Claudia Reyes era lo que caritativamente se podría llamar una gurú del estilo de vida, y lo que yo llamaría menos caritativamente una manipuladora profesional con una cuenta de Instagram y un talento para hacer que otras mujeres se sintieran inadecuadas con sus vidas perfectamente normales. Organizaba estas reuniones exclusivas que llamaba sesiones de elevación, donde un grupo cuidadosamente seleccionado de mujeres se reunía para discutir cosas como vivir con intención y la expresión auténtica del yo. Lo que aparentemente se traducía en cómo reorganizar completamente tu vida para obtener más atención en las redes sociales. Sabrina llegó a casa de su primera sesión de elevación, vibrando con lo que llamó claridad, pero que a mí me sonó a una lista de todo lo que supuestamente estaba mal en nuestra vida juntos. Mi ropa era poco inspiradora. Mi horario limitaba su crecimiento. Mi costumbre de trabajar desde casa le impedía crear el tipo de espacio de entretenimiento que necesitaba para construir conexiones significativas. Incluso mi rutina de hacer café se convirtió en un problema. Al parecer, la forma en que molía los granos por la mañana de alguna manera le impedía convertirse en su mejor versión. Al principio, pensé que era solo otra fase, como cuando se obsesionó con el agua alcalina, o cuando decidió que necesitábamos reorganizar toda nuestra cocina según unos principios de Feng Shui que había leído en Internet. Pero esto era diferente. Tenía la minuciosidad sistemática de alguien a quien le habían dado un plan para desmantelar un matrimonio y lo estaba siguiendo paso a paso. Las quejas se intensificaron gradualmente, por lo que debo darle crédito a Claudia. Claramente entendía la importancia del ritmo cuando estás convenciendo a alguien de que haga estallar su vida. Primero, solo eran sugerencias sobre cómo podía elevar mi presentación, lo que significaba gastar dinero que no necesitábamos en ropa que no quería usar para impresionar a gente que no me gustaba. Luego, se convirtieron en observaciones sobre cómo mi energía estaba afectando la capacidad de Sabrina para entrar en su poder, sea lo que demonios significara eso. Pero la verdadera señal de alarma no fue la crítica, fue el secretismo. Sabrina siempre había sido bastante abierta sobre su vida social, en parte porque disfrutaba genuinamente hablando de la gente que conocía, y en parte porque le gustaba tener una audiencia para sus historias sobre cualquier drama que se desarrollara en sus diversos círculos sociales. De repente, sin embargo, su teléfono se convirtió en territorio prohibido. Empezó a salir para atender llamadas, afirmando que solo estaba poniéndose al día con las chicas, pero hablando en el tipo de tonos susurrantes que normalmente se reservan para planificar fiestas sorpresa o delitos federales.
Las noches tardías comenzaron por la misma época. Talleres de bienestar, que duraban hasta la medianoche. Sesiones de estrategia, para algún proyecto indefinido que siempre parecían requerir reuniones en bares de vinos de la ciudad. Cenas de hermandad, que la dejaban llegar a casa oliendo a perfume caro y a los cigarrillos de otra persona, a pesar de que Sabrina había dejado de fumar hacía años y siempre se quejaba cuando otros fumaban a su alrededor. No soy idiota, a pesar de lo que mi situación doméstica actual pueda sugerir. Podía ver el patrón formándose, y podría haberla confrontado, exigido explicaciones, montado escenas, hecho todas las cosas dramáticas de marido que probablemente me habrían satisfecho en el momento. Pero aquí está el truco de estar casado con alguien que recibe consejos de una demoledora de vidas profesional: la confrontación solo les da munición. Les permite pintarte como controlador, paranoico, amenazado por su crecimiento. Les entrega la narrativa que necesitan para justificar lo que sea que planeen hacer a continuación. Así que, en lugar de confrontar, empecé a documentar. No de una manera espeluznante de detective privado, sino de una manera cuidadosa, metódica, del tipo: esto podría ser importante más tarde. Guardé los recibos de todo, en parte porque siempre había sido meticuloso con nuestras finanzas, pero ahora con una capa extra de atención al tiempo y los patrones. Anoté cuándo salía y cuándo volvía a casa. Presté atención a los cargos en nuestras tarjetas de crédito, no para controlar sus gastos, sino para entender a dónde iba y con quién. También empecé a hacer copias de seguridad de sus mensajes de texto, no para leerlos, ojo, que hasta yo tengo algunos límites, sino para asegurarme de que se conservaran en caso de que se volvieran relevantes más tarde. Documenté los viajes de bienestar y las sesiones de estrategia y todas las demás excusas cada vez más elaboradas para pasar tiempo fuera de casa. Creé lo que se podría llamar una póliza de seguro, un registro completo del colapso a cámara lenta de nuestro matrimonio que me protegería si las cosas iban como cada vez estaba más seguro de que iban a ir. Y hice todo esto manteniendo lo que Sabrina más tarde describiría como mi calma perturbadora. Mantuve un tono cálido cuando criticaba mi ropa. Sonreí y asentí cuando me explicó por qué mi horario de trabajo era incompatible con su crecimiento personal. Incluso firmé los cheques para sus sesiones de elevación y talleres de bienestar, porque negarme a pagar la soga con la que planeaba ahorcarme solo habría acelerado el cronograma. El genio de mi enfoque, si se me permite decirlo, fue que volví su propia estrategia en su contra. Mientras ella estaba ocupada construyendo un caso de por qué nuestro matrimonio la estaba frenando, yo estaba ocupado construyendo un caso de por qué nuestro matrimonio había sido una sociedad comercial con contribuciones muy desiguales. Mientras ella documentaba mis limitaciones para su círculo de elevación, yo documentaba su dependencia financiera para mi equipo legal. Porque sí, había reunido un equipo legal. No un abogado de divorcios, todavía no, sino un pequeño grupo de profesionales que entendían la estructura corporativa y la protección de activos y que podían ayudarme a navegar lo que parecía cada vez más una separación inevitable. Mi directora financiera, Nora Haddad, que había llevado los libros de Law Circular Systems desde los primeros días y que entendía mejor que nadie cómo estaban estructuradas nuestras finanzas personales y corporativas. Mi asesora legal, Marisol Park, que se especializaba en derecho mercantil pero que también entendía la intersección entre los activos corporativos y las relaciones domésticas. Y más tarde, cuando quedó claro que iba a necesitar a alguien que entendiera de operaciones y logística, Matteo Irizarry, que podía asegurarse de que cualquier transición ocurriera sin problemas y de acuerdo con los procedimientos adecuados. Llamé a todo el asunto Proyecto Mariner. En parte porque me gusta la metáfora naval de navegar por aguas peligrosas, y en parte porque tengo una debilidad por los nombres en clave que hacen que el aburrido trabajo legal suene a un thriller de espías. El plan era simple: si Sabrina decidía hacer estallar nuestro matrimonio, quería asegurarme de que la explosión fuera controlada, que ocurriera en mi cronograma y que, cuando el humo se disipara, todavía me quedara algo con lo que reconstruir. El plan estaba diseñado para ejecutarse en 72 horas si era necesario. 72 horas para asegurar activos, presentar documentos, establecer precedentes legales y asegurarme de que cualquier nuevo acuerdo que Sabrina tuviera en mente tuviera que tener en cuenta la realidad de quién era el dueño real de que en nuestra supuesta vida compartida. Mantuve mi tono cálido y mis libros de contabilidad fríos. Y esperé. Así que aquí estamos de nuevo en mi cocina, con Trent todavía llevando mi bata como si estuviera audicionando para el papel del rompehogares más cómodo del mundo. Y Sabrina está allí de pie,
como si estuviera a punto de presentar los resultados trimestrales a un consejo de administración al que definitivamente no le va a gustar lo que está a punto de oír. El café que me serví se está enfriando, pero de todos modos no lo estoy bebiendo. Solo lo sostengo porque le da a mi mano algo que hacer mientras mi cerebro procesa el hecho de que mi esposa aparentemente ha decidido reestructurar nuestro matrimonio como si fuera una startup en quiebra que necesita una nueva dirección. Déjame asegurarme de que lo entiendo correctamente, digo, dejando mi taza en la encimera con el tipo de cuidado deliberado que usas cuando intentas no lanzar cosas. ¿Quieres que acepte que Trent, aquí presente, ahora es parte de nuestro acuerdo doméstico? Y a cambio de mi cooperación, puedo seguir viviendo en mi propia casa y durmiendo en mi propia cama, asumiendo que esa cama no esté ocupada de otra manera. Hago un gesto hacia Trent, que ahora está reclinado en mi taburete de bar como si se estuviera acomodando para ver su programa de televisión favorito. Es más o menos eso. La cara de Sabrina hace esa cosa que siempre hace cuando cree que estoy siendo deliberadamente obtuso, es decir, adquiere esa expresión tensa alrededor de los ojos como si estuviera tratando de resolver un problema de matemáticas un poco demasiado complicado para su nivel de habilidad. No seas reduccionista, Gray, dice. Y tengo que admirar su habilidad para usar la jerga corporativa incluso cuando esencialmente me está pidiendo que esté de acuerdo con compartir a mi esposa con un tipo que aparentemente no tiene reparos en asaltar mi armario. No se trata de propiedad o control o ninguno de esos conceptos anticuados. Se trata de evolucionar más allá de las estructuras de relación tradicionales y crear espacio para una conexión auténtica. Trent asiente, como si ella acabara de explicar la teoría de la relatividad en términos que finalmente tienen sentido para él. Exactamente, dice. Y tiene esta expresión seria en su rostro, como si realmente creyera que está participando en algún tipo de experimento social revolucionario en lugar de simplemente acostarse con la esposa de otro. Sabrina y yo hemos estado explorando lo que significa amar sin limitaciones, crear relaciones basadas en una compatibilidad genuina en lugar de contratos legales y expectativas sociales. Tengo que morderme el interior de la mejilla para no reírme, porque aparentemente Trent es el tipo de persona que puede decir, amar sin limitaciones, con cara seria mientras lleva la bata de otro hombre y come el desayuno de otro hombre. Amar sin limitaciones, repito, saboreando las palabras como si fueran un nuevo tipo de vino que no estoy seguro de que me guste. Es hermoso, Trent. Realmente poético. ¿Te ayudó Claudia a pulir esa frase o se te ocurrió de forma natural? La mandíbula de Sabrina se tensa, lo que me dice que he dado más en el clavo de lo que le gustaría admitir. Claudia no tiene nada que ver con esto, dice. Pero su voz tiene ese filo defensivo que significa que Claudia tiene todo que ver con esto, y todos lo sabemos. Se trata de que finalmente soy honesta sobre lo que necesito, sobre lo que ambos necesitamos, en lugar de fingir que una relación que dejó de funcionar hace años va a arreglarse mágicamente. Hace años, digo. Y ahora tengo una genuina curiosidad por su cronología. ¿Cuándo exactamente dejó de funcionar nuestra relación, en tu opinión profesional? ¿Fue cuando empecé el negocio, o cuando el negocio empezó a tener éxito, o cuando quedó claro que mi pequeño hobby iba a ser más que una simple forma de evitar lidiar con mi crisis de la mediana edad? Trent se mueve incómodo, como si estuviera empezando a darse cuenta de que esta conversación se dirige a un territorio que no estaba cubierto en las sesiones de preparación que él y Sabrina tuvieron antes de que yo entrara por la puerta. Mira, tío, dice, e intenta ese tono razonable de, solo chicos hablando, que los hombres usan cuando están a punto de decir algo que definitivamente no es razonable. Sé que esto es incómodo, pero no tiene por qué ser adversarial. Todos somos adultos aquí. Podemos encontrar una manera de que esto funcione para todos. Que esto funcione para todos, repito, y tomo otro sorbo de café aunque definitivamente ya está frío y sabe a decepción. Es una frase interesante. ¿Cómo se vería eso exactamente en términos prácticos? ¿Establecemos algún tipo de horario? ¿Fines de semana alternos, calendarios con códigos de colores? Sabrina suspira, como si yo estuviera siendo intencionadamente difícil en lugar de simplemente tratar de entender la logística de cualquier sueño febril poliamoroso que aparentemente ha estado planeando. Lo estás complicando más de lo necesario, dice. La casa es lo suficientemente grande. Todos somos personas civilizadas. No hay razón para que no podamos coexistir pacíficamente si todos están dispuestos a ser maduros al respecto. Y es entonces cuando hago la pregunta que he estado preparando desde que entré por la puerta.
La pregunta que me va a decir exactamente cuánta planificación se ha invertido en esta pequeña revolución doméstica. ¿Ya habéis fusionado vuestras finanzas? Pregunto, y mantengo mi voz casual, como si preguntara por el tiempo o si alguien ha visto mis gafas de leer. La mirada que se cruza entre Sabrina y Trent vale el precio de la entrada a todo este circo. Es la mirada de dos personas que han estado tan ocupadas planeando la logística emocional y física de su nuevo acuerdo que no han llegado a pensar en los aburridos detalles prácticos, como quién va a pagar la compra. Las facturas de los servicios públicos y la hipoteca de la casa donde planean jugar a las casitas. Lo haremos esta semana, dice finalmente Sabrina. Y hay algo en su voz que me dice que es la primera vez que lo dice en voz alta, la primera vez que se compromete con un cronograma específico para combinar su vida con la de Trent de maneras que van más allá de simplemente compartir una cama y mis cereales de desayuno. Asiento lentamente, como si esto tuviera todo el sentido, como si fusionar las finanzas con alguien a quien aparentemente has estado viendo durante el tiempo que sea que lo has estado viendo fuera solo otro punto en la lista de tareas pendientes. Justo entre destruir el matrimonio y redecorar el salón. Es inteligente, digo. La transparencia financiera es importante en cualquier relación, tradicional o no. Trent parece aliviado de que yo sea tan razonable con sus planes de reestructurar toda mi existencia en torno a sus necesidades emocionales. Me alegro de que lo veas así, dice. Me preocupaba que esto se pusiera feo, pero pareces estar manejándolo muy bien. Oh, lo estoy manejando genial, le digo. E incluso logro sonreír cuando lo digo. De hecho, creo que esto merece un brindis. Levanto mi taza de café en un falso saludo a los nuevos acuerdos, la transparencia financiera y el amor sin limitaciones. Ambos parecen complacidos, como si todos acabáramos de acordar los términos de un trato comercial que va a salir bien para todos los involucrados. Sabrina realmente sonríe, la primera sonrisa genuina que le veo en toda la mañana. Necesitaré 72 horas para recoger mis cosas, digo, dejando mi taza y sacando mi teléfono. ¿Es eso razonable? Por supuesto, dice Sabrina, magnánima en lo que claramente cree que es su victoria. Tómate todo el tiempo que necesites. Escribo 2 palabras en mi teléfono y pulso enviar. Mariner, adelante. La respuesta llega de inmediato. Un emoji de un candado de parte de Nora. Es hora de ver cuánto saben realmente sobre el amor sin limitaciones. Las primeras 24 horas de lo que en privado llamo Operación Choque de Realidad, se desarrollan con el tipo de precisión que me enorgullece genuinamente del equipo que he reunido a lo largo de los años. Mientras Sabrina y Trent probablemente están arriba eligiendo toallas a juego y discutiendo muestras de pintura, yo estoy sentado en el asiento del copiloto del Honda Civic de Nora a las 6 de la mañana. Viéndola repasar una lista de verificación que haría llorar de alegría a un planificador de misiones de la NASA. Órdenes de alejamiento temporales presentadas a las 8:15, dice, tocando su tableta con el lápiz óptico que insiste que es más eficiente que usar su dedo, aunque nunca he sido capaz de notar la diferencia. Marisol tiene 3 jueces a los que puede contactar si necesitamos audiencias aceleradas, pero cree que la documentación es lo suficientemente sólida como para que no tengamos ningún contratiempo, a menos que intenten ser creativos. Nora Haddad es lo que se podría llamar una asesina financiera disfrazada de la tía muy organizada de alguien. Ha sido mi directora financiera desde los primeros días, cuando Law Circular Systems consistía en mí, una mesa plegable y un plan de negocios escrito en el reverso de una servilleta. Y tiene un enfoque tan metódico de los números que hace que Hacienda parezca descuidada en comparación. También tiene un máster en contabilidad forense, lo que resulta sorprendentemente útil cuando necesitas demostrar que tu exesposa no tiene ningún derecho legal sobre activos que nunca ha poseído realmente. ¿Y las cuentas personales? Pregunto, porque aunque confío en Nora con mi vida financiera, me gusta entender exactamente lo que está sucediendo cuando mi mundo está siendo reorganizado sistemáticamente. Congeladas a partir de medianoche, dice con la satisfacción de alguien que acaba de ejecutar un movimiento de ajedrez particularmente elegante. Tu estipendio personal se reduce a 0 con efecto inmediato. Todos los anticipos de nómina están suspendidos y cada documento financiero interno ahora lleva una marca de agua que lo identifica como información corporativa propietaria. Me muestra la pantalla de su tableta donde lo que solía ser un simple informe de gastos ahora parece un documento gubernamental clasificado. Cualquiera que intente acceder,
copiar o distribuir estos archivos sin autorización va a tener una conversación muy incómoda con nuestro departamento legal. La belleza del sistema que hemos construido es que es completamente legítimo. Cada paso que damos está documentado, justificado y diseñado para proteger los activos corporativos del acceso o distribución no autorizados. El hecho de que estos activos corporativos incluyan la casa donde mi esposa está jugando a los recién casados con su novio es solo una feliz coincidencia que habla de la importancia de una planificación empresarial adecuada. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto de Matteo Irizarry, nuestro jefe de operaciones, que aparentemente ha estado despierto desde las 5 de la mañana extrayendo registros de auditoría y documentación. Cadena de procedencia de activos completa, dice el mensaje. Cada compra importante rastreada hasta la autorización corporativa. Actas del consejo, órdenes de compra, declaraciones de seguros, todo está atado y bien atado. Matteo es el tipo de persona que se emociona genuinamente con los organigramas y los procedimientos de documentación adecuados. Lo que lo convierte o en la persona más aburrida del mundo o exactamente en el tipo de persona que quieres en tu equipo cuando necesitas demostrar que tu negocio ha sido gestionado de acuerdo con los estándares de gobierno corporativo adecuados. Hoy, me quedo con la segunda interpretación. ¿Dónde nos quedamos esta noche? Le pregunto a Nora, porque aunque estoy disfrutando de los aspectos estratégicos de esta operación, también estoy funcionando con unas 3 horas de sueño y voy a necesitar un lugar donde caer rendido que no implique escuchar a Sabrina y Trent celebrar su nuevo acuerdo doméstico. Te he reservado una habitación en el Marriott del centro, dice. Pero no te vas a quedar allí. Rafi trae comida para llevar a la oficina del almacén sobre las 7 y hemos montado un espacio de trabajo temporal en la sala de conferencias. Es mejor mantenerse móvil hasta que veamos cómo reaccionan a la primera oleada de papeleo. Rafi Banner ha sido mi amigo más antiguo desde la universidad, cuando ambos éramos estudiantes de ingeniería que pensábamos que íbamos a cambiar el mundo con nuestras brillantes ideas sobre tecnología sostenible y nuestra completa ignorancia de cómo funcionan realmente los negocios. También tiene ese tipo de humor irreverente que hace que incluso las situaciones más estresantes parezcan manejables, que es exactamente lo que necesito ahora mismo. Mientras recibo un curso intensivo sobre protección de activos corporativos de Nora, Marisol Park aparentemente está teniendo una mañana muy diferente. Según las actualizaciones que envía a nuestro chat grupal, ha estado al teléfono desde el amanecer con varias oficinas gubernamentales, presentando el tipo de documentación que crea hechos legales a partir de lo que solían ser acuerdos comerciales. La retirada no autorizada de activos corporativos está ahora oficialmente prohibida por orden judicial, reza su mensaje más reciente. Cualquier intento de vender, transferir o alterar sustancialmente la propiedad de Luo Circular Systems sin la debida autorización del Consejo resultará en una acción legal inmediata. El genio de este enfoque es que no estamos haciendo nada vengativo o punitivo. Simplemente estamos haciendo cumplir los estándares de gobierno corporativo que han estado en vigor todo el tiempo. La casa siempre ha sido propiedad corporativa. Los coches siempre han sido vehículos de flota. Los muebles y electrodomésticos siempre han sido activos corporativos comprados con fines comerciales. Solo nos estamos asegurando de que todos los involucrados entiendan estos hechos claramente y que cualquier decisión futura sobre estos activos pase por los canales adecuados. Mientras tanto, según las notificaciones del sistema de seguridad que estoy recibiendo en mi teléfono, Sabrina y Trent están teniendo lo que parece ser una mañana muy relajada. Los sensores de movimiento los muestran moviéndose por la casa como si fuera suya, lo que supongo que creen que es. La cámara de la cocina capta a Trent haciendo café en mi cafetera, y tengo que admitir que hay algo satisfactorio en saber que cada taza que bebe está siendo financiada por activos corporativos sobre los que no tiene ningún derecho legal. Alrededor del mediodía, recibo un mensaje de texto de Sabrina que me hace reír a carcajadas. Gray, la compañía de seguros de la casa llamó para una verificación del titular de la póliza. ¿Puedes devolverles la llamada? Le muestro el mensaje a Nora, que sonríe como alguien que acaba de ganar una mano de póker particularmente satisfactoria. Póliza corporativa, dice. Asegurada por la empresa, gestionada por la empresa, siniestros gestionados por la empresa. Ella no está en la póliza porque no es empleada ni miembro del consejo. Le respondo, asunto corporativo. Nora se encargará. La respuesta llega de inmediato. ¿Qué quieres decir con asunto corporativo? No respondo, porque hay algo hermoso en dejar que la gente descubra las implicaciones de tu planificación en tiempo real.
Además, estoy recibiendo informes de Gia Kapoor, nuestra analista de operaciones, sobre los avisos a proveedores que se están enviando a todos, desde el servicio de jardinería hasta la empresa de entrega de comestibles, informándoles cortésmente que la señora Kim no está autorizada para realizar cambios en ninguna cuenta ni autorizar ningún cargo. Esa noche, cuando Rafi aparece en el almacén con comida tailandesa y su colección habitual de chistes malos sobre reestructuración corporativa, siento algo que no he sentido en meses: optimismo. No porque mi matrimonio haya terminado. Ese barco ya zarpó en el momento en que entré en mi cocina y encontré a Trent llevando mi bata. Sino porque, por primera vez en años, no soy yo quien reacciona al plan de otra persona. Entonces, dice Rafi, desenvolviendo pad thai y rollitos de primavera mientras enciendo mi portátil, ¿cuánto tiempo crees que tardarán en darse cuenta de que viven en una casa que no poseen? Dales un día más, le digo. Mañana es cuando empieza la verdadera diversión. El segundo día comienza con lo que debe ser la invasión de domicilio más educada en la historia de las disputas domésticas. Exactamente a las 9 de la mañana, un camión de mudanzas se detiene en mi casa, en la propiedad de retiro corporativa actualmente ocupada por mi exesposa y su novio en bata, y 3 tipos con uniformes a juego comienzan a descargar carretillas y mantas de mudanza como si se prepararan para reubicar una pequeña oficina gubernamental. Estoy allí para supervisar, naturalmente, porque alguien tiene que asegurarse de que solo se reubiquen los artículos apropiados, y ese alguien bien podría ser yo. Tengo mi portapapeles, mi lista de inventario y mi expresión más profesional de, solo estoy haciendo mi trabajo, mientras dirijo a los operarios de la mudanza hacia el garaje, donde mi equipo de trabajo real ha estado esperando pacientemente este momento. Trent sale primero, todavía con mi bata, porque aparentemente ha decidido que ese sea su look característico. Y tiene esa expresión de confusión, como si estuviera tratando de resolver un crucigrama un poco demasiado avanzado para su nivel. ¿Qué está pasando aquí?, pregunta. Y tengo que darle crédito por mantener ese tono casual de, yo pertenezco aquí, aunque claramente está empezando a darse cuenta de que tal vez no entiende la situación tan bien como pensaba. Solo recogiendo algo de equipo de trabajo, le digo, señalando a los operarios que están cargando cuidadosamente mi impresora de etiquetas en una carretilla. Propiedad de la empresa, ya sabes. No se pueden dejar activos corporativos por ahí sin supervisión. A la impresora de etiquetas le siguen mi cortadora láser, mi prensa de calor, mi báscula industrial y unas 6 cajas de materiales de prototipo que probablemente parezcan el contenido de un mercadillo de científico loco para cualquiera que no sepa lo que está viendo. Trent observa este desfile de equipos como si estuviera tratando de averiguar si esto es normal o si debería preocuparse. Y prácticamente puedo ver las ruedas girando en su cabeza mientras procesa el hecho de que lo que probablemente asumió que era un taller de hobby está siendo tratado como una infraestructura empresarial real. Juguetes, dice finalmente, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo más que a mí. Muchos juguetes para un hombre adulto. Sonrío. El tipo de sonrisa que le das a alguien que acaba de revelar que no entiende la diferencia entre un juguete y una herramienta. Sí, digo. Juguetes caros. Sabrina sale de la casa con un aspecto como si estuviera vestida para una sesión de fotos sobre mujeres exitosas que tienen mañanas informales, es decir, lleva el tipo de atuendo que se supone que parece natural pero que probablemente tardó 45 minutos en armar. Inspecciona la operación de mudanza con la expresión de alguien que empieza a sospechar que el juego al que creía estar jugando podría tener más reglas de las que se imaginaba. Gray, ¿qué es esto?, pregunta, y hay un filo en su voz que sugiere que está empezando a entender que mi respuesta afable de ayer podría no haber sido tan simple como pensaba. Recuperación de activos corporativos, le digo, consultando mi portapapeles como si estuviera leyendo un guión. Luo Circular Systems necesita consolidar su equipo y materiales para una próxima auditoría. Procedimiento empresarial estándar. Lo hermoso de haber pasado 2 años construyendo un negocio legítimo con la documentación adecuada es que todo lo que estoy diciendo es técnicamente cierto. Tenemos una auditoría próxima. La programé yo mismo ayer por la mañana. Necesitamos consolidar nuestros activos. Es simplemente una buena práctica empresarial. Y todo lo que estamos moviendo es genuinamente propiedad corporativa que no tiene nada que hacer en el garaje de alguien indefinidamente. Mientras los operarios cargan lo último de mi equipo, llega Gia Kapoor con lo que ella alegremente llama el paquete de documentación,
que es una carpeta de 8 centímetros de grosor que parece que podría usarse como arma en un apuro. Tiene un enfoque tan metódico de la documentación que hace que la Dirección General de Tráfico parezca eficiente, y ha estado despierta desde el amanecer preparando lo que ella llama documentación de procedencia de activos, para cada artículo importante de la casa. Señor King, dice con la cortesía profesional de alguien que está a punto de dar una noticia que nadie quiere oír. Tengo aquí algunos documentos que aclaran el estado de propiedad de varios artículos en esta propiedad. ¿Le gustaría revisarlos ahora o prefiere que su abogado esté presente? Sabrina mira a Gia como si estuviera hablando un idioma extranjero, lo cual, en cierto modo, es así. El idioma extranjero de la documentación empresarial adecuada y los precedentes legales con los que la mayoría de la gente nunca tiene que lidiar hasta que de repente se vuelve urgentemente relevante para sus vidas. ¿Qué tipo de documentos? Pregunta Sabrina, y puedo oír el primer atisbo de incertidumbre colándose en su voz. Gia abre la carpeta con la reverencia de alguien que desvela una obra de arte. Acuerdos de compra, documentación de seguros, actas del consejo que autorizan gastos importantes, contratos de arrendamiento de vehículos y declaraciones de impuestos corporativos que muestran los calendarios de depreciación de los activos empresariales, dice. Y hojea las páginas como si estuviera dando un recorrido por un museo. Todo lo que aclara qué artículos son propiedad corporativa y qué artículos son propiedad personal. Trent se asoma por encima del hombro de Sabrina para ver la documentación. Y observo cómo su rostro pasa por varias expresiones interesantes a medida que se da cuenta de que la casa que ha estado tratando como su nuevo piso de soltero es en realidad una propiedad de retiro corporativa, propiedad de un negocio con el que ni él ni Sabrina tienen ninguna conexión legal. Esto es por la casa, dice, y no es una pregunta. Entre otras cosas, confirma Gia alegremente. La residencia, los vehículos, la mayoría de los muebles y electrodomésticos, la colección de arte, incluso la máquina de espresso. Todos son activos corporativos comprados con fines comerciales y debidamente documentados como tales. Sabrina toma la carpeta con los movimientos cuidadosos de alguien que está manejando algo que podría explotar. Ojea unas cuantas páginas y puedo verla tratando de procesar las implicaciones de lo que está viendo. Gray, dice finalmente, y su voz ha perdido ese filo confiado de la mañana anterior. Necesitamos hablar. Por supuesto, le digo. Mi abogada se pondrá en contacto para programar una hora conveniente para todas las partes. Es entonces cuando Claudia Reyes aparece en su BMW blanco, porque al parecer esta mañana necesitaba una capa más de comedia. Sale de su coche como si estuviera haciendo una entrada en una gala benéfica, toda envuelta en pañuelos vaporosos y gafas de sol de diseñador, y con el tipo de confianza que proviene de no haber tenido que lidiar nunca con las consecuencias reales de nada. Sabrina, cariño. Grita, ignorando por completo el camión de mudanzas, las cajas de activos corporativos y la atmósfera general de una vida siendo sistemáticamente reorganizada. He traído esas muestras de color para el rediseño de la cocina que discutimos. Le ofrezco servirle una taza de café de la máquina de espresso corporativa, porque si algo soy, es hospitalario con los invitados en propiedad corporativa. Ella declina con el tipo de gesto despectivo que le das al personal de servicio, lo que me dice todo lo que necesito saber sobre cómo ve mi papel en las fantasías de renovación que ella y Sabrina han estado tramando. En realidad, le digo, puede que quieras aplazar esos planes de cocina por un tiempo. Las decisiones de gestión de la propiedad ahora tienen que pasar por el consejo corporativo. La expresión de confusión en el rostro de Claudia casi vale el precio de la entrada a todo este circo. Echa un vistazo a la operación de mudanza, a la carpeta de Gia llena de documentación, a la tez cada vez más pálida de Sabrina, y prácticamente puedo verla tratando de averiguar cómo se cambió el guión de esta mañana sin que nadie se lo dijera. Le envío un mensaje a Nora, fase 2. Su respuesta es inmediata, avisos a proveedores saliendo ahora. A ver cómo manejan la siguiente ola de realidad. ¿Saben lo maravilloso de los agentes judiciales? Aparecen exactamente cuando se supone que deben hacerlo. No les importa tu drama personal y no tienen ningún interés en escuchar explicaciones sobre por qué tal vez este no sea un momento conveniente para recibir documentos legales. Exactamente a las 9:12 de la mañana del tercer día de lo que he empezado a considerar como la gran reestructuración doméstica. Llaman a la puerta principal con ese tipo de autoridad oficial que hace que todos los que están al alcance del oído se interesen de repente por lo que está a punto de suceder.
Estoy aparcado al otro lado de la calle en el Honda de Nora, bebiendo café de un termo y observando cómo se desarrolla todo como si fuera el final de temporada de mi serie de televisión favorita. Sabrina abre la puerta en sus mallas de yoga y con esa expresión matutina confusa que tiene la gente cuando espera al repartidor de UPS, pero en su lugar se encuentra con alguien con un traje barato sosteniendo un portafolio de cuero que claramente contiene documentos que nadie quiere recibir. Señor King, señor Alder, dice el agente judicial, y su voz transmite esa mezcla perfecta de profesionalismo e indiferencia total hacia el caos que está a punto de desatar. Tengo algunos documentos para ustedes. Entrega 2 sobres gruesos, del tipo que usan las oficinas gubernamentales, cuando quieren asegurarse de que entiendes que lo que hay dentro es un asunto serio que requiere tu atención inmediata. Sabrina toma el suyo como si estuviera manejando una serpiente viva, mientras que Trent simplemente mira el suyo como si estuviera tratando de averiguar si abrirlo empeorará de alguna manera la situación. Notificación de desalojo de las instalaciones corporativas, continúa el agente judicial con el mismo tono práctico. Orden de cese y desistimiento con respecto al uso no autorizado de activos corporativos y demanda de divorcio. Han sido notificados. Y es entonces cuando Marisol Park sale de detrás del agente judicial como si hubiera estado esperando en el banquillo su señal. Lleva su mejor traje de tribunal y su maletín como si contuviera los secretos del universo. Y tiene esa expresión que tienen los abogados cuando están a punto de explicar por qué estás completa y absolutamente jodido. Señora King, señor Alder, dice con el tipo de cortesía profesional que de alguna manera logra sonar más amenazante que cualquier cantidad de gritos. Soy Marisol Park, abogada de Luo Circular Systems. Según los archivos de registro público, esta residencia es propiedad de Luo Circular Systems LLC y está designada como vivienda de retiro ejecutivo para fines comerciales. Ustedes son actualmente ocupantes por mera tolerancia, y ese acuerdo se da por terminado con efecto inmediato. Sabrina parece alguien que acaba de descubrir que lo que pensaba que era una partida de póker amistosa era en realidad un torneo profesional con apuestas que no puede permitirse. Esto es ridículo, dice. Pero su voz tiene esa calidad temblorosa que significa que está empezando a entender que tal vez no es ridículo en absoluto. Esto es un bien ganancial. Llevamos casados 8 años. Marisol abre su maletín con los movimientos precisos de alguien que ya ha bailado este baile antes y sabe exactamente qué documentos sacar y en qué orden. En realidad, dice, extrayendo una carpeta lo suficientemente gruesa como para usarla de tope de puerta, la ley de bienes gananciales se aplica a los activos matrimoniales, no a los activos corporativos que son propiedad de una entidad comercial legalmente separada. Extiende los documentos en el porche como si estuviera repartiendo cartas. Y puedo ver desde el otro lado de la calle que tiene todo lo que hemos estado preparando durante los últimos 2 años, acuerdos de compra que muestran que la casa fue comprada por Luo Circular Systems, documentación de seguros que enumera a la compañía como titular de la póliza. Actas del consejo que aprueban la compra como una inversión empresarial, declaraciones de impuestos que muestran los calendarios de depreciación para bienes raíces corporativos. ¿Entidad corporativa? Repite Trent, como si estuviera probando una frase extranjera que no entiende del todo. ¿Qué entidad corporativa? Marisol lo mira con la paciencia de alguien que explica matemáticas básicas a un estudiante particularmente lento. Luo Circular Systems LLC, dice. La compañía de embalaje ecológico del señor Luo, que actualmente emplea a 12 personas, posee patentes sobre 3 procesos de fabricación y generó aproximadamente $10,3 millones en ingresos el último año fiscal. El número los golpea como un golpe físico. Sabrina realmente da un paso atrás y el rostro de Trent pasa por varios cambios de color interesantes mientras procesa el hecho de que el hobby, que ha estado despreciando durante los últimos 2 días aparentemente vale más dinero del que probablemente verá en toda su vida. 10 millones, dice Sabrina, y su voz es apenas un susurro. 10,3, corrige Marisol amablemente. Según la valoración más reciente de terceros, que fue completada el mes pasado por Morrison & Associates para fines de seguros. Trent intenta recuperarse, porque aparentemente es el tipo de persona que redobla la apuesta cuando está perdiendo. Vale, de acuerdo. Pero tiene que haber algún tipo de reclamación de bienes gananciales, dice. Estaban casados cuando él construyó esta compañía. Ella debe tener algún tipo de participación. Marisol le da el tipo de sonrisa que los abogados defensores probablemente practican en el espejo. Es una teoría interesante,
dice. Desafortunadamente, el derecho de sociedades no funciona así. La señora Kim no figura como fundadora, directiva, miembro del consejo ni accionista de Luo Circular Systems. Nunca ha sido empleada por la compañía, nunca ha aportado capital y nunca ha participado en las decisiones de gestión. Su única conexión con los activos corporativos es que se le concedió permiso para residir en una vivienda corporativa como parte de su matrimonio con el accionista mayoritario. Saca otro documento, y puedo ver incluso desde el otro lado de la calle que está cubierto de sellos y firmas oficiales. Dejando a un lado el certificado de matrimonio, continúa, no hay base legal para reclamar la propiedad de activos que fueron adquiridos, desarrollados y mantenidos a través de una entidad corporativa separada que es anterior al matrimonio y opera independientemente de cualquier relación matrimonial. Sabrina parece estar tratando de resolver un problema de matemáticas que sigue cambiando cada vez que cree que tiene la respuesta. Pero yo vivo aquí, dice, y hay algo casi desesperado en su voz. Esta es mi casa. Vivienda corporativa, corrige Marisol suavemente. Cuyo uso se le ha permitido a discreción del propietario. Esa discreción se está retirando. Trent recurre al enfoque de tíos razonables hablando de negocios, lo que me dice que todavía no entiende lo lejos que se ha metido. Mire, esto parece algo que podríamos resolver mediante la negociación, dice. Quizás podríamos acordar un plazo razonable, discutir una compensación por las mejoras, encontrar una solución que funcione para todos. Marisol le da la mirada que los abogados experimentados reservan para las personas que creen que pueden negociar para librarse de la ley de la gravedad. Señor Alder, dice, voy a sugerirle que dirija cualquier comunicación futura a través de su propio asesor legal. A partir de este momento, está usted invadiendo propiedad corporativa y su presencia continuada aquí podría resultar en complicaciones legales adicionales que estoy segura de que preferiría evitar. Cierra su maletín con la finalidad de alguien que acaba de concluir una reunión de negocios exitosa. Tienen 24 horas para desalojar las instalaciones, dice. Después de eso, trabajaremos con la policía local para asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Mientras camina de regreso a su coche, puedo ver a Sabrina y Trent de pie en el porche como dos personas a las que acaban de decir que el suelo que pisan en realidad no existe. Sostienen sus documentos legales y se miran el uno al otro con las expresiones de personas que están empezando a entender que tal vez no pensaron todo esto tan a fondo como creían. Termino mi café y le envío un mensaje a Marisol. ¿Cómo se lo han tomado? Su respuesta llega de inmediato. Más o menos como se esperaba. Nos vemos en la oficina en 1 hora. No me lo perdería, respondo. Es hora de la fase 2. A las 2 de la tarde, estamos todos sentados alrededor de la mesa de mi comedor como si estuviéramos a punto de negociar una OPA hostil, lo cual, supongo, en cierto modo es lo que estamos haciendo. La diferencia es que, por lo general, en las OPAs hostiles, ambas partes vienen preparadas con un poder de negociación real. Mientras que Sabrina y Trent han aparecido con lo que parece ser una combinación de indignación herida y el tipo de confianza que proviene de una incomprensión fundamental de tu posición. Sabrina ha traído a su propio abogado, un tipo llamado Richard Steinberg que se especializa en derecho de familia y que claramente pensó que estaba entrando en un procedimiento de divorcio estándar donde el mayor desafío sería averiguar cómo dividir los muebles y el plan de pensiones. En cambio, está sentado frente a Marisol con un bloc de notas que está prácticamente en blanco y la expresión de alguien que empieza a darse cuenta de que podría estar en seria desventaja. Trent, mientras tanto, ha decidido representarse a sí mismo, lo que me dice todo lo que necesito saber sobre su comprensión del sistema legal y su evaluación de sus propias capacidades intelectuales. También tiene un bloc de notas amarillo, y ha estado tomando notas como si estuviera asistiendo a una conferencia universitaria particularmente desafiante, lo cual, supongo, en cierto modo es. Deslizo una sola hoja de papel sobre la mesa, y tengo que admitir que hay algo profundamente satisfactorio en la forma en que sus caras cambian al leerla. Es el resumen ejecutivo de nuestra valoración más reciente por parte de terceros, la que Morrison & Associates completó el mes pasado cuando estábamos actualizando nuestra cobertura de seguro. El número en la parte inferior está impreso en negrita, $10,3 millones. Ese es el valor justo de mercado actual de Luo Circular Systems, explico, como si estuviera presentando los resultados trimestrales a un consejo de administración que ya sabe que la empresa está funcionando bien, basado en proyecciones de ingresos, cartera de propiedad intelectual.
Capacidad de fabricación y contratos existentes con los principales minoristas. Sabrina mira el papel como si estuviera escrito en un idioma que no reconoce. 10 millones de dólares, dice. Y su voz tiene esa cualidad hueca que tiene la gente cuando está tratando de procesar información que no encaja con su comprensión de la realidad. 10,3, corrijo, porque la precisión importa cuando estás discutiendo el desmantelamiento sistemático de las suposiciones de alguien sobre su futuro financiero. La valoración fue conservadora. Según Morrison, creen que podríamos ver de 15 a 20 millones en 3 años si el entorno regulatorio continúa favoreciendo las soluciones de embalaje sostenible. Steinberg se aclara la garganta como si fuera a objetar algo, aunque no estamos en un tribunal y no hay nada que objetar excepto la incómoda realidad de los hechos documentados. Señor Luo, dice, si bien estas cifras son ciertamente impresionantes, la cuestión de la división de la propiedad matrimonial es más complicada que una simple valoración corporativa. Nora, que ha estado sentada en silencio con su portátil abierto y varias carpetas gruesas dispuestas frente a ella como si estuviera preparada para librar una guerra con hojas de cálculo, finalmente habla. En realidad, dice con la precisión alegre de alguien que disfruta genuinamente explicando conceptos financieros a personas que no quieren oírlos, no es complicado en absoluto. Abre su portátil y lo gira para que todos puedan ver la pantalla, que muestra lo que parece un organigrama corporativo cruzado con un árbol genealógico. Luo Circular Systems es una sociedad de responsabilidad limitada organizada bajo la ley del estado de Delaware, comienza, y tiene ese tono paciente que usan los contables cuando explican por qué tu brillante plan de evasión de impuestos no funcionará. El señor Luo es el accionista mayoritario con participación de control. La empresa tiene 12 empleados, mantiene instalaciones en 3 estados y opera independientemente de cualquier relación personal o acuerdo matrimonial. Hace clic en la siguiente diapositiva, que muestra una línea de tiempo de los principales hitos corporativos superpuestos con eventos de la relación personal. La empresa fue fundada 2 años antes del matrimonio del señor Luo con la señora Qin, continúa. Todos los activos principales se adquirieron a través de financiación corporativa. Toda la propiedad intelectual se desarrolló utilizando recursos corporativos y todas las relaciones comerciales se establecieron y mantuvieron a través de canales corporativos. Trent ha estado garabateando notas como si estuviera tratando de encontrar algún tipo de laguna en el derecho de sociedades básico. Pero ella ha estado casada con él durante 8 años, dice, como si el matrimonio de alguna manera otorgara derechos de propiedad automáticos a lo que sea que tu cónyuge esté haciendo con su tiempo. ¿No cuenta eso para algo? Marisol le da el tipo de sonrisa que los abogados de defensa penal probablemente usan al explicar los acuerdos de culpabilidad a los clientes que todavía creen que van a ganar el caso. El matrimonio crea derechos de propiedad ganancial, dice, pero solo para los activos que son realmente parte de la comunidad matrimonial. Los activos corporativos que están debidamente segregados y mantenidos de acuerdo con las estructuras comerciales legales siguen siendo activos corporativos. Abre una de sus carpetas y saca un documento cubierto de sellos y firmas oficiales. La señora Qin nunca ha sido empleada, directiva, miembro del consejo ni accionista de Luo Circular Systems, dice, pasando el dedo por una lista que aparentemente cataloga todas las formas en que Sabrina no está legalmente conectada a mi negocio. Nunca ha aportado capital, nunca ha participado en las decisiones de gestión y nunca ha estado involucrada en las operaciones comerciales. Steinberg prueba un enfoque diferente, lo que me dice que está empezando a entender que el asalto frontal no va a funcionar. ¿Qué pasa con la pensión compensatoria basada en el estilo de vida que se estableció durante el matrimonio? Pregunta. Seguramente, hay un argumento para el mantenimiento basado en el nivel de vida que fue respaldado por los ingresos corporativos. Nora hace clic en otra diapositiva que muestra 2 columnas paralelas de números, y puedo ver la cara de Sabrina palidecer al darse cuenta de lo que está viendo. Los ingresos personales del señor Luo de la corporación están documentados aquí, dice Nora, señalando la columna de la izquierda, que muestra un salario modesto apropiado para alguien que gestiona una pequeña empresa. Las distribuciones corporativas, cuando ocurren, se basan en el rendimiento del negocio y están separadas de la compensación personal. La columna de la derecha muestra lo que Sabrina ha estado gastando durante los últimos 2 años, y los números cuentan una historia que probablemente no es lo que ella esperaba oír. Los gastos personales de la señora Qin, continúa Nora, se han financiado a través de la cuenta marital conjunta, que recibe una transferencia mensual predecible de los ingresos personales del señor Luo.
Gira el portátil hacia ella y saca una carpeta gruesa etiquetada como Inventario de activos matrimoniales. Lo que nos lleva a lo que realmente constituye propiedad matrimonial sujeta a división, dice. Y abre la carpeta con el tipo de ceremonia que la gente usa cuando está a punto de dar una noticia que nadie quiere oír. El inventario es inquietantemente corto. La cuenta corriente personal de Sabrina, que contiene unos $3.000. Un modesto plan de pensiones de su trabajo anterior, al que dejó de contribuir hace años. Algunas joyas que podrían valer unos pocos miles si pudieras encontrar a alguien dispuesto a pagar precios de venta al por menor por accesorios de lujo usados. Y la cuenta corriente conjunta, que actualmente contiene suficiente dinero para cubrir los gastos del hogar durante unas 2 semanas. ¿Eso es todo?, pregunta Sabrina, y su voz es apenas un susurro. Eso es todo, confirma Marisol. Todo lo demás, la casa, los coches, los muebles, el arte, incluso la máquina de espresso, es propiedad corporativa que no tiene conexión con el patrimonio matrimonial. Me sirvo un vaso de agua de la jarra que alguien colocó pensativamente sobre la mesa, y noto que mi mano está completamente firme. Después de 2 años de planificar este momento, después de meses de ver a Sabrina construir cualquier fantasía que hubiera construido sobre nuestro futuro compartido, es casi anticlimático verlo todo reducido a números en una hoja de cálculo y precedentes legales en una carpeta. La mano de Sabrina tiembla cuando alcanza su propio vaso. Los cubitos de hielo hacen pequeños sonidos tintineantes que parecen anormalmente fuertes en la habitación de repente silenciosa. Necesito un poco de aire, dice finalmente. A través de la ventana, puedo verla de pie en el porche, mirando a la nada en particular, mientras su teléfono vibra con llamadas que no está contestando. Lo hermoso de las consecuencias es que tienden a llegar todas a la vez, como un desastre perfectamente coreografiado, donde cada parte móvil da en el blanco exactamente cuando se supone que debe hacerlo. A las 6 de esa tarde, el teléfono de Trent comienza a vibrar con el tipo de frecuencia insistente que generalmente significa que alguien está a punto de tener un muy mal día en el trabajo. Sale a atender la llamada y, a través de la ventana, lo veo paseando por mi jardín delantero, el jardín delantero de la propiedad corporativa, haciendo el tipo de gestos con las manos que hace la gente cuando intenta explicar por qué algo que parece muy malo en realidad no es tan malo como parece. Resulta que es peor de lo que parece. Departamento de Cumplimiento Normativo, dice cuando vuelve a entrar, y su cara ha adquirido ese tono pálido particular que tiene la gente cuando se da cuenta de que su vida profesional está a punto de volverse mucho más complicada de lo que habían planeado. Quieren verme mañana a primera hora por algún tipo de declaración de conflicto de intereses que aparentemente debería haber presentado pero no lo hice. Marisol ni siquiera levanta la vista de su bloc de notas cuando responde. Salir con una mujer casada mientras la asesora en asuntos financieros que podrían afectar su propia situación de vida probablemente califica como un conflicto personal que debería haber sido informado al comité de ética de su firma, dice con el tono casual de alguien que discute el clima. La mayoría de las firmas de asesoramiento financiero se toman ese tipo de cosas muy en serio. La llamada aparentemente había sido del supervisor de Trent, quien había recibido una documentación muy detallada sobre los recientes arreglos de vida de Trent y su falta de divulgación de posibles conflictos de intereses al brindar asesoramiento a clientes cuyas situaciones personales podrían afectar su propio bienestar financiero. Alguien, y no tengo idea de quién, aparentemente se había tomado el tiempo de compilar un informe completo sobre las actividades recientes de Trent y presentarlo al departamento de cumplimiento de su firma junto con lo que parecía un análisis muy exhaustivo de las pautas éticas pertinentes. Sabrina está teniendo sus propios problemas de comunicación, aunque los suyos tienen más que ver con el silencio repentino y completo de personas que solían devolverle las llamadas de inmediato. Claudia Reyes, la gurú del estilo de vida que había estado tan entusiasmada con las renovaciones de la cocina y los nuevos arreglos hace solo unos días, aparentemente ha desarrollado un caso de amnesia selectiva cuando se trata de recordar el número de teléfono de Sabrina. Sus mensajes de texto no reciben respuesta, sus llamadas van directamente al buzón de voz y sus publicaciones cuidadosamente seleccionadas en las redes sociales están recibiendo el tipo de no interacción educada que la gente usa cuando quiere distanciarse de alguien sin que sea obvio. Los otros miembros del círculo de elevación de Claudia están haciendo lo mismo, con el tipo de abandono coordinado que sugiere que todas han recibido el mismo memorando sobre mantener una distancia social apropiada de situaciones complicadas. Estas son mujeres que construyeron toda su identidad social en torno a rodearse de éxito y aspiración. Y,
Al parecer, descubrir que una de sus miembros acaba de revelarse que tiene menos riqueza real que un estudiante universitario promedio las pone nerviosas por sus propias imágenes cuidadosamente mantenidas. La señora Donnelly, mi vecina anciana que ha estado observando todo este drama desde su porche como si fuera su sistema de entretenimiento personal, ni siquiera intenta ocultar su satisfacción cuando ve a Sabrina cargando maletas en un vehículo de VTC. Te dije que ese chico era callado por una razón, grita. Y hay algo profundamente satisfactorio en la forma en que su voz resuena en el vecindario. La señora Donnelly ha vivido en la casa de al lado durante 30 años, y tiene el tipo de radar para las dinámicas de relación que proviene de décadas de observar la vida de las personas desarrollarse en las entradas de coches y los jardines delanteros. El VTC lleva a Sabrina al apartamento de Trent, que resulta ser un estudio en uno de esos edificios que se comercializan como vida urbana para jóvenes profesionales, pero que en realidad significa una caja de zapatos cara con pretensiones. Aparentemente, el plan había sido que Trent renunciara a su contrato de alquiler y se mudara a lo que habían asumido que sería su casa compartida. Pero el embargo de activos corporativos tiene una forma de trastocar incluso los planes domésticos mejor trazados. 2 días después, cuando queda claro que el estudio de Trent no es lo suficientemente grande para 2 personas que están lidiando con el tipo de estrés que proviene de que todo tu plan de vida se derrumbe en el espacio de 72 horas, Sabrina se muda de nuevo. Esta vez es al sofá de su hermana Mira, lo que representa el tipo de degradación del estilo de vida que probablemente es difícil de explicar al círculo de elevación, suponiendo que alguna de ellas todavía le cogiera el teléfono. Rafi pasa en coche por la casa el jueves por la noche, toca el claxon una vez en lo que elijo interpretar como un saludo de victoria, y por primera vez en 3 días, realmente exhalo por completo. Hay algo profundamente satisfactorio en sentarse en mi propia sala de estar, en mi propia casa, bebiendo café de mi propia máquina de espresso o sin tener que preocuparme porque bata cuelga en mi baño, o que planes de desayuno están interrumpiendo mi rutina matutina. La primera conferencia con el abogado de divorcio de Sabrina va tan bien como cabría esperar cuando una de las partes viene preparada con carpetas llenas de documentación y la otra parte viene preparada con indignación moralista y una incomprensión fundamental del derecho de sociedades. La jueza Martínez, que aparentemente maneja suficientes de estos casos como para reconocer la diferencia entre disputas legítimas de propiedad matrimonial y meras expediciones de pesca. Ojea nuestra documentación de activos con la velocidad de alguien que ya ha visto esta película en particular antes. Abogado, le dice a Steinberg después de unos 10 minutos de revisar nuestra documentación, su cliente parece haber confundido el reconocimiento de marca con la propiedad real. El tribunal no ve ninguna base para reclamar derechos de propiedad matrimonial sobre activos que claramente son propiedad de una entidad corporativa separada. Ordena el desalojo inmediato de la propiedad y la no interferencia con los activos corporativos, que es el lenguaje legal para salgan y no toquen nada al salir. También señala que cualquier intento futuro de reclamar la propiedad de bienes corporativos claramente documentados podría resultar en sanciones, que es el lenguaje legal para no hagan perder el tiempo al tribunal con estas tonterías de nuevo. La firma de Trent lo pone en licencia administrativa pendiente de una revisión completa de sus relaciones con los clientes y prácticas de divulgación. ¿Qué es el lenguaje corporativo para vamos a averiguar en cuántos problemas nos has metido antes de decidir si te despedimos en silencio o te despedimos haciendo mucho ruido? Su supervisor aparentemente no quedó impresionado con la explicación de Trent de que había estado proporcionando asesoramiento informal en lugar de servicios formales de planificación financiera. Especialmente porque el asesoramiento informal que afecta a tu propia situación de vida todavía califica como un conflicto de intereses bajo la mayoría de los códigos de ética profesional. Para el final de la semana, mi casa vuelve a estar en silencio, excepto por el zumbido de mi equipo de prototipos en lo que solía ser el dormitorio principal y ahora es mi espacio de taller ampliado. Hago rodar mi último diseño de embalaje, una bandeja de fibra de circuito cerrado que podría resolver finalmente el problema de los envases de espuma que ha estado plagando la industria de los embutidos, hasta el dormitorio y empiezo a esbozar mejoras. La ironía no se me escapa de que la habitación donde Sabrina solía quejarse de mi horario de trabajo es ahora la habitación donde ese trabajo va a seguir expandiéndose, probablemente a mercados y aplicaciones que nunca se molestó en entender cuando tuvo la oportunidad. Mi teléfono vibra con una llamada de un número desconocido. Lo dejo pasar al buzón de voz y sigo dibujando. Lo que sea, puede esperar hasta que termine de resolver este problema de ingeniería en particular. Algunos arreglos son más permanentes que otros. 6 meses después, estoy sentado exactamente en el mismo lugar donde Trent solía presidir en mi bata.
Excepto que ahora estoy dibujando diseños para un revolucionario sistema de embalaje de fibra de circuito cerrado que podría reemplazar potencialmente cada pieza de poliestireno en cada vitrina de delicatessen de América. La ironía de esta ubicación no se me escapa. La isla de la cocina donde el novio de mi esposa una vez comió mi desayuno mientras vestía mi ropa es ahora mi espacio de trabajo principal para construir algo que podría cambiar toda una industria. Los papeles del divorcio llegaron con el tipo de eficiencia burocrática que te hace apreciar vivir en una sociedad donde los procesos legales realmente funcionan, incluso si tardan una eternidad. Limpio, rápido e increíblemente aburrido, que es exactamente como lo quería. Sin drama, sin audiencias contenciosas, sin deposiciones furiosas donde la gente se grita sobre quién merece qué. Solo firmas, tasas de presentación y el tipo de tedio procesal que transforma los eventos que cambian la vida en papeleo. Sabrina recibió su parte de lo que el tribunal determinó que era propiedad matrimonial legítima, que resultó ser aproximadamente equivalente a lo que la mayoría de la gente gasta en un coche usado decente, su cuenta corriente personal, los restos de su plan de pensiones. Algunas joyas que se tasaron por menos de lo que esperaba, y la mitad de la cuenta corriente conjunta, que no era mucho ya que siempre había mantenido nuestros gastos compartidos modestos. El total ascendió a poco menos de $15.000, lo que probablemente no es lo que esperaba cuando decidió reestructurar nuestro matrimonio en torno a sus nuevos objetivos de estilo de vida. La casa es mía, oficial y completamente, junto con los coches, los muebles, la colección de arte que Sabrina pasó años curando, y lo más importante, la tranquilidad de saber exactamente quién es el dueño de qué. No más preguntarse si mis decisiones comerciales deben ser filtradas a través de las prioridades financieras de otra persona. No más calcular si las inversiones corporativas afectarán la armonía doméstica. No más fingir que construir algo significativo es de alguna manera menos importante que mantener las apariencias en cenas a las que nunca quise asistir en primer lugar. He empezado a hacer pan los domingos. En parte porque disfruto el proceso, y en parte porque la señora Donnelly mencionó que extraña el olor del pan casero desde que su esposo falleció el año pasado. Cada domingo por la noche, cruzo el jardín con una hogaza fresca y nos sentamos en su porche hablando de los chismes del vecindario y del estado del mundo. La semana pasada, me pidió que arreglara la luz de su porche, que había estado parpadeando durante meses. Y pasé una hora recableando su lámpara mientras me contaba historias sobre los dueños anteriores de mi casa y sus diversos dramas domésticos. Tu arreglo parece estar funcionando mejor que el de ellos, dijo mientras yo apretaba los conectores. Y había algo profundamente satisfactorio en ser conocido en el vecindario como el tipo cuyo arreglo realmente funciona. El negocio sigue creciendo de maneras que me sorprenden incluso a mí. Contratamos a 2 aprendices del colegio comunitario local, chicos que estudian ciencias ambientales y tecnología sostenible y que miran nuestro equipo de prototipos como si fuera la clave para resolver los problemas de embalaje del mundo. Quizás lo sea. Hacen preguntas que me empujan a pensar de manera diferente sobre aplicaciones que no había considerado. Y su entusiasmo me recuerda por qué empecé todo esto en primer lugar. También establecí una beca a nombre de mi madre en el colegio comunitario, financiando la matrícula de estudiantes que quieren estudiar tecnología sostenible pero no pueden pagar el costo total de su educación. La primera beneficiaria es una madre soltera que vuelve a estudiar después de trabajar en el comercio minorista durante 15 años. Y me envía informes de progreso cada semestre como si fuera un pariente orgulloso. En cierto modo, supongo que lo soy. Todos somos parte de esta extraña familia extendida de personas que piensan que la tecnología debería resolver problemas en lugar de crearlos. El prototipo en el que estoy trabajando esta noche podría ser el avance que hemos estado construyendo durante años. Es un recipiente a base de fibra que es lo suficientemente fuerte como para contener sopa caliente, lo suficientemente impermeable como para manejar aderezo de ensalada y completamente biodegradable en condiciones de compostaje estándar. Más importante aún, se puede fabricar utilizando equipos existentes con modificaciones mínimas, lo que significa que la adopción podría ocurrir rápidamente una vez que demostremos que la economía funciona. Mi teléfono vibra con una llamada de un número desconocido, el mismo número desconocido que ha estado llamando cada pocas semanas durante los últimos 2 meses. Lo dejo pasar al buzón de voz como siempre hago, porque lo que sea que Sabrina quiera discutir a estas alturas probablemente no valga la pena la interrupción de mi rutina nocturna. El mensaje de voz será educado y cuidadosamente neutral, preguntando si podemos ponernos al día, o tener una conversación sobre seguir adelante, y lo borraré sin responder,
como he borrado todos los demás. Algunas conversaciones no necesitan tener lugar. Hay puentes que es mejor dejar quemados. Me sirvo otra taza de café de la máquina que Sabrina siempre afirmó que era demasiado complicada, pero que finalmente he aprendido a usar correctamente, y vuelvo a mis bocetos. La alineación de las fibras en las paredes del recipiente debe ser precisa si queremos que la integridad estructural se mantenga bajo tensión. Y creo que he descubierto cómo lograr esa consistencia durante el proceso de moldeado. Afuera, el vecindario se acomoda en su ritmo nocturno. La luz del porche de la señora Donnelly, la que arreglé la semana pasada, proyecta un cálido círculo de luz sobre su jardín delantero. La pareja de 2 casas más abajo está paseando a su perro, la misma ruta que toman todas las noches a la misma hora. El adolescente de enfrente está practicando trucos de patineta en su entrada, el sonido de las ruedas sobre el hormigón creando una percusión constante que es de alguna manera relajante en lugar de molesta. Esto es lo que estaba construyendo todo el tiempo, incluso cuando no lo sabía. No solo el éxito empresarial o la seguridad financiera, aunque son agradables. No solo la satisfacción de resolver problemas técnicos o crear algo que podría hacer el mundo un poco mejor, aunque eso también importa. Lo que realmente estaba construyendo era esto, la satisfacción tranquila de sentarme en mi propia casa, trabajando en algo que me importa, rodeado de una vida que tiene sentido y encaja sin requerir una negociación o compromiso constantes. El sol se está poniendo a través de la ventana de la cocina, pintando todo con esa luz dorada que hace que los momentos ordinarios se sientan significativos. Hago rodar mi último diseño de prototipo sobre la isla donde Trent una vez se sentó con mi bata, y pienso en las palabras de Sabrina de esa mañana hace 6 meses, acepta el nuevo acuerdo. Lo acepté, solo que no de la manera que ella pensaba. Mi acuerdo implica disciplina y papeleo y el tipo de poder silencioso que proviene de entender exactamente dónde estás y qué posees. Implica un negocio de $10,3 millones que existe porque elegí construir algo significativo en lugar de solo mantener las apariencias. Implica aprendices que están entusiasmados con cambiar el mundo y vecinos que saben que pueden contar conmigo para arreglar las luces de sus porches, y becarios que envían notas de agradecimiento que guardo en un archivo etiquetado, razones por las que esto importa. Lo más importante es que mi acuerdo implica la libertad de sentarme en mi propia cocina un domingo por la noche, trabajando en problemas que realmente me interesan, sin tener que preguntarme quién va a entrar por la puerta llevando mi ropa y comiendo mi desayuno. Creo que este acuerdo me va a gustar. Y mucho.